Listo, buenos días. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es José María Ramón, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Filosofía e Historia de las Ciencias, ha sido docente universitario, a su vez investigador con una larga trayectoria y sobre todo fundador y presidente de una gran ONG que es la Fundación para la Democracia Participativa, que tiene sede en Argentina. Bienvenido, José María. Gracias Arela y a todos ustedes. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes hoy, colaborar con su trabajo, me honra. Espero no desilusionarlos, yo no soy un especialista en estos temas, pero voy a darle mi humilde opinión sobre la cuestión de la desigualdad en América Latina hoy. Díganme cómo les gustaría, o comienzo a dar una opinión general, o guíenme. Empezaremos con las preguntas y ahí vamos desagregando lo sucesivo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ok, voy a empezar. La primera pregunta es, ¿qué es la desigualdad y en qué áreas puede estar presente? Bueno, en ciencias sociales, a lo largo de los últimos 100 años, en su desarrollo más fecundo, 1945 o un poquito antes, a hoy, si bien hay ciencia social en expansión en el siglo XIX, su época dorada empieza a partir de después de la Segunda Guerra Mundial. A medida que las ciencias sociales se van desplegando, se van instalando en las universidades, se van constituyendo sus programas de trabajo, de investigación, formando recursos humanos, sociología, ciencia política, relaciones internacionales, historia, antropología, etc. Junto con el desarrollo de las ciencias sociales viene un gran desarrollo de conceptos. Las ciencias sociales, los conceptos son muy problemáticos. Tenemos una enorme diferencia entre la física y la sociología, o entre la química y la ciencia política, por dar dos ejemplos, porque la física o la química tienen un campo de consenso y de acuerdo muy profundo sobre el alcance y el contenido de sus términos. Fuerza, masa, energía, son conceptos prácticamente planetariamente consensuados. Un estudiante de Rusia o de Canadá van a abordar un manual bastante parecido en su primer año y el término no va a estar en problema. En cambio nosotros, sí. Entonces cuando tomamos un concepto, clase social, libertad, o en este caso en el que nos toca hoy reflexionar, desigualdad, son conceptos de alcances diversos que tienen luchas por el sentido, es decir, hay distintas connotaciones. Para el marxismo es una cosa, para el estructural funcionalismo es otra, para el liberalismo es otra. Y entonces, cuando hablamos de un concepto X, en este caso desigualdad en ciencias sociales, tenemos primero que advertir que no hay un alcance del concepto unificado, que no hay un contenido del concepto unificado y que no hay un enfoque sobre cómo usarlo en las herramientas de interpretación unificado. Entonces podemos decir que la desigualdad puede ser entendida desde muchos lugares, puede llevar implícito un alcance muy diverso de acuerdo a distintas concepciones generales de la sociedad. En lo particular, sobre la desigualdad en la actualidad y en nuestra sociedad, es un tema muy controvertido, además de lo epistemológico que acabo de mencionar, porque la desigualdad había tenido durante muchísimos años una connotación negativa. La desigualdad hacía referencia a la injusticia. Lo desigual es lo injusto. Eso pertenece al campo de la izquierda, de la filosofía de izquierda mundial, que intentó pensar a las sociedades como sociedades igualitarias. Es decir, el estadio al que hay que alcanzar, el lugar a donde debemos llegar, trabajemos con las reformas sociales, económicas, políticas, para llegar a un lugar de igualdad. Y ese lugar de igualdad, ese puerto al que queríamos llegar, era mucho mejor que la desigualdad. En ese puerto al que vamos a llegar, somos todos iguales. Eso fue parte de la atmósfera cultural
de la discusión sobre las sociedades, sobre los cambios, sobre por qué valía la pena hacer política, sobre por qué sumarse a un partido o al otro, qué plataforma apoyar, qué discursos valorar. Siempre la idea era vivir en una sociedad de iguales. Había una corriente importante en la filosofía liberal capitalista que planteaba que había que tener mucho cuidado con esto, que más bien la igualdad podía tornarse peligrosa si la entendíamos como una instrumentación cubana, digamos. La igualdad es todos tienen su ración, todos tienen su condición X y se les aplica a todos por igual. Porque llegar a sociedades iguales parecería ser una idea bastante monstruosa, ¿no es cierto? Es decir, una sociedad de iguales es una sociedad que en principio está en la oposición de una sociedad de la diversidad. La igualdad y la diversidad pueden tener coincidencias o discrepancias, tensiones, compatibilidades y exclusiones. Es decir, iguales, entonces aquí vengo a la pregunta, ¿iguales en qué? ¿Qué es la igualdad y en qué alcanza? ¿A ustedes les gustaría que todos los estudiantes sean iguales? ¿Cómo iguales? No, yo soy yo tengo mi personalidad, mis gustos, mis placeres, mis colores, mis estéticas, mis sexualidades, mis consumos, mi filosofía. Yo no quiero que todos en el aula y en la universidad seamos iguales. No, no. Porque hay un proyecto en el que se va a poner a todos el mismo celular, para que todos sean iguales, el mismo guardapolvo vestimenta, el mismo pupitre, el mismo cuaderno, para que todos seamos iguales. A mayor igualdad, da la sensación de que vamos a una sociedad monstruosa, que anula la individualidad y la heterogeneidad de lo que somos. No, pero es que yo no estoy hablando de ese tipo de igualdad, profesor. Yo estoy hablando de la igualdad o de la desigualdad en términos de clases sociales o en términos de injusticia. Bueno, puede haber un campo de desigualdad indeseable. Indeseable. Por ejemplo, la desigualdad de acceso a derechos. La desigualdad de acceso a derechos es algo indeseable. ¿Qué significa? Juana no puede acceder a la universidad porque es negra, porque es lesbiana, porque es pobre, y la universidad le ha dicho, no, mire, usted señorita no está en condiciones de entrar a la universidad, no se le otorga ese derecho, no es el target que estamos buscando, así que quédese manejando un taxi. Esa desigualdad de acceso a derechos está repudiada y está condenada por todas las teorías políticas. La igualdad de acceso a derecho. Hay desigualdades problemáticas, como son las que podríamos llamar discriminaciones positivas. Cupo femenino. No. Para todos esta ley, para las mujeres una especial que le dé extra. Pero ¿cómo? ¿No somos iguales? No. Un cupo extra, un premio extra por. A los discapacitados, no están en igual. Un cupo extra para compensar. Al otro grupo, aborigen, negro, pobre, A, B, J, Q, un cupo extra para llegar a la igualdad. Pero entonces hoy no aplicamos una norma de igualdad. Le estamos dando mucho más a Juan que a Pedro para tratar de llegar a la igualdad. Entonces, ¿igualdad en qué? Igualdad en metas, igualdad en políticas, igualdad hasta dónde, desigualdad hasta dónde. Bien, esta es una cuestión muy problemática. A eso hay que agregarle el problema de la libertad. La igualdad, o en este caso me convocan para hablar de la desigualdad, y la libertad tienen una tensión. Ya Norberto Bobbio nos hablaba de eso hace mucho tiempo en un libro muy hermoso que se llama Libertad e Igualdad. La desigualdad requiere antes que nada una definición muy exhaustiva de qué entendemos por ella. Hablar de desigualdad sin antes hacer un acuerdo epistemológico de qué alcance y qué sentido tiene el término es hablar muy vagamente, es hacer una ensalada de términos que no se sabe de qué se está hablando. Primera opinión mía. La segunda, la desigualdad de acceso a derechos en América Latina se ha ido reduciendo, pero hay una desigualdad que se ha ido ampliando, una desigualdad indeseable para mí, que es la desigualdad de ingresos.
sistema capitalista latinoamericano ha ido generando muchísimas igualdades fantásticas, ha ido achicando la brecha y ha ido generando muchas más igualdades de lo que eran antes. Piensen ustedes, nosotros cuatro, no los conozco a ustedes en su clase social, pero yo soy hijo de una maestra. Lo que se llama en mi país el bajo fondo, abajo en la pirámide. Un piojo resucitado. Y el piojo resucitado entró a la universidad, le dejaron entrar, fue gratuito, se graduó, pudo pasar a ser clase media. Eso en 1930 hubiese sido impensable en América Latina. Y mucho más en el siglo XIX y mucho más en el siglo XVII. Que sectores amplios de poblaciones golpeadas, negras, marginales, mujeres, puedan ingresar a la universidad hubiese sido impensable. Dar un dato. Entonces, ¿qué significa? En materia de acceso a la universidad, América Latina está en una primavera, está en su mejor tiempo histórico y las universidades se multiplican, se abren y dejan ingresar a miles y a miles que en otras décadas hubiese sido impensable. Por supuesto, dirá un chileno, recién nosotros, porque nosotros venimos muy atrasados, nuestra universidad era muy elitista, había que pagar. Dirá un cubano, nosotros todavía no, porque tenemos cupo, no podemos ingresar masivamente si el gobierno. Habrá marchas y contramarchas, grises y negros, no es homogéneo el proceso histórico, no es para todos de la misma velocidad, pero está claro que miles de sectores que estaban vedados para acceder a la universidad pública han ingresado en las últimas 4 o 5 décadas. Ahora, en materia de ingreso, estamos al revés, estamos retrocediendo, no avanzando. Es decir, un trabajador en blanco, un taxista, un almacenero, un kiosquero, una persona de venta callejera, cada vez trabaja más y cada vez se amplía la distancia que hay con las clases medias altas. Las clases medias altas en América Latina acumulan, acopian cada vez más riqueza y los sectores populares van quedando relegados en esa distancia. Pero la desigualdad de ingresos, la desigualdad, es decir, la distancia entre las pirámides social alta y la baja en materia de ingresos se está ampliando. Y eso es desagradable y condenable, porque nosotros teníamos la idea de que un trabajador en blanco, un trabajador integrado al sistema, una maestra, un taxista, una vez que obtiene el trabajo, eso le iba a provocar un ascenso enseguida. Eso no está pasando. Y vamos para atrás. En vez de ir generando cada vez más clases medias, prósperas, consumistas, libres, eso se ha detenido. Entonces, esa desigualdad social, en ese aspecto, América Latina ha tenido malas décadas y es uno de los peores continentes del mundo en materia de desigualdad social. Pero en materia de igualdad de acceso, por ejemplo, la desigualdad de acceso a derechos civiles se ha reducido dramáticamente. América Latina está en una primavera, en una especie de gloria de libertades individuales. Por ejemplo, protestar contra el gobernante sin sufrir consecuencias graves, manifestar su sexualidad alternativa. Piensen ustedes, muéstrenme una sociedad latinoamericana en donde un joven podría haber dicho, yo soy gay. ¿Perdón? Es decir, los costos legales, éticos, sociales que hubiese tenido un joven hace 30 años hubiese sido brutales. Esa desigualdad, esa situación de opresión se ha ido reduciendo. Avance positivo, maravilloso. Social negativo. En materia de política, el acceso al voto, la desigualdad en materia de aspectos de participación política se ha ido reduciendo dramáticamente. Hoy cada vez hay menos sectores vedados, prohibidos, que no se les permite la expresión política, la votación, la candidatura, gente que se le prohíba participar en un partido político, en un sindicato. Cada vez eso está reduciéndose dramáticamente. Por lo tanto, la igualdad de acceso a los derechos políticos está en una era gloriosa. Entonces, con esto sintetizo, las desigualdades en América Latina van a velocidades muy distintas de acuerdo al plano que estemos hablando de la vida social y política. La educación, el trabajo, el acceso a la vivienda, el empleo, el ingreso, el acceso a la educación, las libertades individuales, todas esas están en velocidades y en rumbos distintos. Por lo tanto, cuando hablemos de desigualdad vamos a tener, para hacer un análisis más serio, acotarlo a un campo. ¿A qué campo estamos hablando? ¿En el laboral? ¿En el de los derechos sexuales? ¿En el de los derechos políticos? ¿En el caso del medio ambiente?
qué campo, porque las velocidades y las dinámicas históricas son muy diferentes y hay avances maravillosos y hay retrocesos preocupantes. Muchas gracias. Sí, y pasando un poco a de quién sería la responsabilidad o en manos de quién estaría la responsabilidad prioritariamente de cerrar brechas o de crear, digamos, programas, paso a la pregunta de, ¿tienen los gobiernos, o sea, o cuánta responsabilidad considera usted tienen los gobiernos respecto al impulso de programas que puedan mitigar esta desigualdad? Bueno, yo vengo de un país, estoy en un país, aunque me he movido mucho en América Latina por mi rol en FUDEPA, pero estoy en un país en el que se nos educó desde siempre que había un protector, una entidad que nos cuidaba y que cuanto más grande y más fuerte sea, más cuidado íbamos a estar, el Estado. Y el Estado debía tener intervención en todo para que nos pueda cuidar y proteger. Y de esa manera las desigualdades, las injusticias, los desequilibrios se iban a ir achicando, para que las grandes corporaciones y las grandes empresas insaciables de sangre humana pudieran reducir su influencia y el Estado limitar los equilibrios y poder integrar a todos los seres humanos. Por lo tanto, creamos Estado en todo. Hicimos todo estatal, hicimos los ferrocarriles, la escuela, la justicia, los hospitales, lo que se les ocurra es estatal. Conclusión, después de 50 años o de 60 años de hacer crecer el estatismo de una manera infernal, de hacerlo crecer en gastos del PBI, hacerlo crecer en personal, hacerlo crecer en superficie ocupada, en instituciones, en regulaciones. Es decir, el Estado argentino se ha multiplicado como un pulpo, eso está fuera de discusión. Conclusión, la Argentina tenía en 1973 4% de pobres, hoy tiene 50%. Por lo tanto, el crecimiento del Estado en términos de efectos sobre la injusticia ha sido un fracaso fenomenal. Y hay un país en la América Latina que se ha dado el lujo de hacerlo todo estatal, completamente estatal, que se llama Cuba. Que yo sepa, hay pocas lanchas yendo de Miami a vivir a Cuba. Poca gente soñando con poder que lo dejen entrar para ir a vivir a Cuba, porque todos sabemos que su PBI per cápita es africano. Algunos dirán, no, lo que pasa es que usted no estaba queriendo mencionar que hubo un bloqueo y eso le impidió desarrollarse y ser próspero y una potencia. No creo en esa tesis. Aunque existe el bloqueo, aunque dañó la situación económica de Cuba, no existe. En otro país, si no quieren entrar en polémica, capitalismo, comunismo, salimos de esa polémica, vamos a Venezuela. Un Estado que no ha parado de crecer en los últimos 40 años, de una manera veloz, feroz. He estado allí en 2 oportunidades. Todo es del Estado, todo hay un burócrata que lo termina regulando para que sea una sociedad justa. Hoy está viviendo hambrunas del tamaño de África, después de 35 años de revolución y siendo la potencia petrolera más grande del mundo. Yo tengo pasantes venezolanos también, tenemos 3 pasantes ahora y hemos tenido en los últimos años. Puedo darles no solo la experiencia mía, no solo la experiencia de los informes de Naciones Unidas, sino puedo darles las experiencias de muchos pasantes venezolanos que me han contado lo que es vivir sin agua potable e ir todos los días 20 cuadras con el bidón, con un tambor, y lo que es la lucha por el agua, lo que es la lucha por la ración, la lucha. Ese es, por lo tanto, mi primera conclusión es cuidado. Las desigualdades en América Latina no las resuelve más Estado. Más Estado. Entonces usted está diciendo que hay que eliminar al Estado para... No, yo no estoy diciendo nada. Yo lo primero que digo es, más Estado no nos lleva necesariamente a ningún lugar bueno. Hay ejemplos sobrados. Menos Estado nos lleva a un lugar bueno, hay que verlo. Hay que ver menos dónde y menos cómo. Porque el retiro del Estado de la intervención sociopolítico, cultural de una sociedad puede ser muy positivo o puede ser muy negativo. Por ejemplo, la Argentina regulaba todo lo que era
Por supuesto que el Estado tiene que regularlo, porque el Estado tiene que proteger a los ciudadanos, y nosotros que somos el gobierno nos tenemos que proteger. Entonces vamos a hacer toda una serie de leyes de quién se puede casar, cómo se puede casar, cuándo se puede divorciar, con quién puede vivir. Y toda la vida socioafectiva de las personas estaba regulada por un montón de leyes por las cuales el divorcio, la separación, los bienes, todo tenía que cumplir un montón de leyes que nosotros regulamos para que la sociedad no se pelee, nosotros los protegemos. El retiro del Estado con los nuevos códigos civiles argentinos diciendo ya no hay que explicar por qué me quiero separar, porque antes había que pararnos, yo me separé 2 veces, antes había que pararnos frente a un juez y decirle, el juez nos decía, ¿lo ha reflexionado bien? ¿Está totalmente seguro? ¿Cuál es la causa de su divorcio? No, la causa de mi divorcio es que mi mujer me engañó con el camionero de la esquina, no, la causa de mi divorcio, entonces yo no quiero seguir con... Y había que explicarle a un burócrata llamado juez por qué yo quería no estar más con Juanita. Eso cambió, el Estado se retiró de esa intervención social en vínculos y dijo, acá se puede separar al que quiere y cuando quiere, no tiene que dar ninguna explicación. El retiro del Estado en ese caso fue positivo. El retiro del Estado en la Argentina de querer tener una sola aerolínea estatal de la patria nuestra, es la mejor que tenemos, una sola, y hacer una mega empresa imposible, y decir que entren las low cost, hizo que un argentino medio, una maestra común, Argentina es un país muy grande, por lo tanto necesita mucho avión interno, es como Estados Unidos, como Venezuela, como Canadá, un país muy grande, no nos podemos quedar sin aviones entre ciudades intermedias. Y entraron las low cost, que son empresas privadas ultracapitalistas de bajísimo costo, de ultra competitividad, que tienden a hacer de la eficiencia una locura total, y hicieron que que la Argentina triplicara los ciudadanos que podían tomarse un vuelo, y millones de argentinos pudieron acceder a un ticket a un cuarto de precio que el que daba el gigante protector estatal, y poder ir a ver a su vieja madre en la otra punta del país que no había podido pagar nunca su viaje. Y las low cost trajeron cambios fenomenales para el bien de la sociedad. Ahora en retroceso de nuevo se sacan. Lo mismo pasó con los teléfonos, chicas. Ustedes son muy, y chicos, Cristian, ustedes son muy pequeños, pero en la Argentina, no sé cómo habrá sido en su país, tener un teléfono en una casa era una épica. Las casas se vendían y decían el cartel, antes que ustedes nacieran, en los 90, con teléfono, $50.000, sin teléfono, $20.000. La posesión de un teléfono era un bien absoluto, porque lo controlaba una sola empresa que era de la patria, del Estado, todos empleados estatales, no invertía, no tenía competitividad, por lo tanto no se accedía nunca. Entonces, más Estado ahí generaba más injusticia. De pronto vieron reformas pro mercado y entraron los celulares, y que entren 30, 40, 50 empresas en la Argentina. Hoy los celulares te lo tiran por la cabeza en cualquier pueblo. Cualquier muchachito de 15 años tiene ya su celular conectado con este cupo, con este otro, y vos lo ves y le parece completamente natural. Sí, todo el mundo conectado. ¿Gracias a qué? A un ingreso fuerte de la competitividad y del mercado. Ahí se achicó el Estado, ganamos igualdad. Igualdad de acceso, igualdad de uso, igualdad de posibilidades. En otros campos, yo lo veo mucho más problemático la retirada del Estado, cuando es, por ejemplo, el caso de la educación. En el caso de la educación, y pasar de un modelo de educación pública, gratuita y universal, como tenemos nosotros, a un modelo de escuelas privadas pagas, en la Argentina eso es muy problemático, porque los ingresos están pulverizados y las sociedades tienden a no poder sostener su matrícula y quedan fuera del sistema educativo. Entonces yo estoy completamente en contra de un retiro del Estado en sistemas de educación básica, al menos, primaria y secundaria, hasta los 19 años, universitaria también, porque el rol de la universidad gratuita en la Argentina fue importante, fue valioso. Nosotros en la Argentina tenemos miles de peruanos. Yo fui a estudiar y ya tenía un peruano en mi pensión. Había al lado, estaba estudiando de Arequipa, creo que era. Estaba estudiando medicina. Miles, yo estoy hablando de hace 30 años atrás. Hoy mi hijo estudia en la ciudad de La Plata, en una pensión, comparte una pieza con 3 personas. ¿Saben quiénes son las otras 3 personas? 3 brasileros. Vienen en masa a la Argentina porque encuentran acá universidades medianamente de calidad, completamente gratuitas, con comida por día de menos de $1. Menos de $1.
que le da el comedor. Entonces vienen decenas, miles, yo creo en ese modelo universitario. No quisiera que se retire el Estado en materia educativa para dar igualdad, igualdad de acceso, igualdad de calidad educativa, igualdad de alfabetización. Entonces, en fin, el Estado en sí, en general, en promedio, grueso, no mirando por área, ha sido muy ineficaz para generar igualdad. Ha sido torpe, pesado, ha sido como un tanque soviético, ¿viste? Que hay que llevarlo, que finalmente no ha logrado en la mayoría de los términos de sus políticas. Entonces, tu pregunta, ¿quién es el responsable de generar? Estoy seguro que no lo podemos depositar en el Estado. El responsable que tiene que generar igualdad es más Estado. Eso seguro que no. Así, liso, llano, sin mirar aspectos, sin ver matices, estoy seguro que no. Cristian tiene una pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. La respuesta ha sido muy completa. Ha mencionado la importancia dentro de la educación, ¿no? Un tema muy importante, y ha sabido que el Estado es un enorme pulpo que tiene a sus manos una enorme burocracia, ¿no? Y entonces no se puede, ¿no? De momento, en la actualidad, en América Latina no se puede hablar de Estado. Puse como ejemplo a Cuba y a Venezuela, que son dos estados enormemente burocráticos, ¿no? Y en ese sentido quería, finalmente, para plantear la última pregunta, ¿representa la cooperación internacional una importante herramienta para enfrentar la desigualdad desde su... La cooperación internacional es fundamental, pero al igual que en los estados nacionales, ha ido creciendo más la burocracia que los efectos positivos. Se han ido generando cada vez más organismos, capas internacionales de todo color, hemos creado más puestos y más cargos que políticas. Para mí hay que seguir en la cooperación internacional es importante, es un colchón, lo vemos en derechos humanos, lo vemos en acuerdos comerciales, hay que avanzar, en acuerdos regionales, la cooperación genera comercio, el comercio genera riqueza, trabajo, apertura, libertad, y por lo tanto la cooperación internacional ocupa un rol fundamental. Pero la política de la cooperación internacional, entendida como organismos internacionales, como el Mercosur, que hacen sede en Uruguay, 6.000 cargos, 300.000 asesores, y ahí vamos generando de nuevo esta tendencia a crear superestructuras pesadas que hizo que Inglaterra se vaya de Europa porque Europa era una capa geológica tras otra de permisos y de parlamentos y de organismos que hicieron que los ingleses finalmente se hartaran y dijeran nos vamos. ¿Les irá mejor, les irá peor? Eso no lo sé. Pero está clara que la cooperación internacional es muy importante, pero no debe devenir en inmensas burocracias que la destruyen. Fui lo más breve posible. Sí, muy acertado la respuesta. Muchísimas gracias por Bueno, chicos, estoy a su disposición. Buen sábado. Muchas gracias por todas las respuestas que nos ha dado, nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo, y bueno, estamos muy contentos también con el resultado. Que tenga un buen día de lo que igualmente, queda. Pudepa a su disposición. Chao. Gracias. Muchas gracias, José María, un gusto, en verdad.